Si tienes curiosidad por saber qué sucede entre bastidores, estás en el lugar correcto. Romances secretos, peleas interminables y rumores hablan aquí. Suscríbete y no te pierdas la historia desde dentro. No todos los amores son dulces y livianos. Algunos pesan, desgastan y terminan por borrar la sonrisa más brillante. Eso fue exactamente lo que una amiga muy cercana a Mahasine Meravet reveló en una conversación privada que, inevitablemente, se filtró. Esta relación la agotó, confesó con una mezcla de tristeza y sinceridad. La frase, tan contundente como dolorosa, resume lo que muchos ya intuían desde hace semanas. Mahasine, la actriz que siempre irradiaba fuerza y carisma, ahora parece envuelta en una nube de cansancio emocional. La relación entre Mahasine y Cenk Torun, que alguna vez fue admirada por la intensidad de su conexión, parece haber llegado a un punto de desgaste insostenible. Según esta amiga, Mahasine lo dio todo. Desde apoyo emocional hasta silencios dolorosos. Ella intentó sostener algo que ya se venía desmoronando. Se calló cosas, se adaptó demasiado y se olvidó de sí misma, reveló. Y cuando una mujer se pierde por amor, el precio casi siempre es su paz. Las últimas semanas han sido particularmente difíciles para la actriz. Entre grabaciones intensas, presión mediática y tensiones personales, su energía ha disminuido notablemente. La veo apagada, dijo su confidente. Ya no ríe como antes. Ya no brilla como antes. Esta historia le pasó por encima. Los días en que Mahasine llegaba al set sonriendo, saludando a todos y contagiando alegría, parecen haberse quedado en el pasado. Hoy, entra en silencio. Y ese silencio pesa más que 1000 palabras. La amiga también habló de cómo Mahasine intentó mantener la armonía, incluso cuando el vínculo con Cenk empezó a resquebrajarse. Ella lo quiso mucho, pero también lo toleró demasiado, confesó. Hubo celos, desacuerdos constantes, e incluso momentos de frialdad que la dejaron completamente sola. Lo más triste es que ella siempre esperó que él cambiara, pero nunca llegó ese momento. Y esperar eternamente puede agotar incluso al corazón más fuerte. El entorno de Mahasine ha intentado contenerla, acompañarla y devolverle algo de la calma que tanto necesita. Pero no es fácil. Ella está en un punto donde necesita parar, respirar y pensar en ella, dice su amiga. No en su carrera, no en la serie, no en la relación. Solo en ella. Y aunque Mahasine siempre ha mostrado un temple admirable, esta vez se nota el peso emocional que lleva encima. Ya no puede fingir que todo está bien. En el set, la diferencia es evidente. Mahasine está presente, pero no del todo. Cumple con su papel, dice sus líneas, pero su energía es distinta. Sus compañeros la miran con preocupación, pero también con respeto. Nadie se atreve a preguntarle directamente, pero todos lo sienten. Algo se rompió. Y quizá esa ruptura no sea con Cenk, sino consigo misma. La amiga también reveló que Mahasine ha considerado tomarse un tiempo para sí. No se trata de dejarlo todo, sino de reencontrarse, dijo. Y aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, muchos creen que un retiro temporal podría ser justo lo que necesita. Está cansada de fingir que puede con todo. Y ya no tiene por qué hacerlo. Las redes sociales tampoco han sido amables con ella. Entre rumores, juicios injustos y suposiciones sin fundamento, Mahasine ha tenido que soportar una presión que va mucho más allá de su rol como actriz. Es como si todo el mundo esperara que ella sea fuerte todo el tiempo. Y eso no es justo, afirma su amiga. Todos tienen derecho a caerse. Incluso quienes siempre se mostraron invencibles. Lo que más duele, según esta confidente, es ver cómo Mahasine perdió parte de su esencia en medio de esta tormenta emocional. Antes era fuego, ahora es ceniza, dijo entre lágrimas. Y todo por una relación que no supo cuidarla. Porque cuando alguien ama de forma intensa,
espera al menos ser comprendido. Pero a veces, ni eso llega. Zeng, por su parte, parece haber optado por el silencio. No ha hecho declaraciones, ni ha respondido públicamente a los rumores que lo señalan como el causante del desgaste emocional de Mahasine. Pero el silencio, en estos casos, también habla. Y para muchos, su indiferencia dice más que 1000 disculpas. La amistad entre Mahasine y esta confidente lleva años. Se conocen desde antes de la fama, antes de las luces, antes de los titulares. Por eso sus palabras tienen peso. Ella no habla por hablar. Habla porque ha visto cómo su amiga se desvanece poco a poco. Y aunque quisiera evitar que lo supiera el mundo, también entiende que a veces es necesario alzar la voz por quienes ya no pueden hacerlo. Mientras tanto, Mahasine sigue adelante. Grabando, sonriendo cuando puede, luchando con sus propios pensamientos. Tal vez no ha dicho públicamente lo que siente, pero su mirada ya no puede ocultarlo. Está agotada. Y ese agotamiento se nota incluso cuando intenta disimularlo. A veces, la mayor valentía es admitir que no se puede más. El equipo de producción ha comenzado a reorganizar las grabaciones, intentando aligerarle un poco la carga. «Queremos cuidarla», dijo uno de los productores. «Ella ha dado mucho. Ahora le toca recibir». Y aunque el público no siempre ve lo que ocurre tras bambalinas, los que están cerca de ella saben que es momento de poner a Mahasine por encima del show. Quizás este sea el inicio de un nuevo capítulo para la actriz. Uno donde el autocuidado, el silencio y la sanación tengan prioridad. Donde por fin se le permita no ser fuerte todo el tiempo. Porque incluso las estrellas más brillantes necesitan apagar la luz un momento para recargarse. Y si algo ha dejado claro esta revelación de su amiga es que el amor, por más grande que sea, no puede costarte a ti misma. Mahasine está aprendiendo eso, quizás con dolor, pero también con dignidad. Y tal vez, cuando todo esto pase, volverá a sonreír con la misma intensidad con la que amó. Aquí es donde late el corazón de los chismes. No olvides darle a me gusta, comentar y suscribirte a mi canal. Prepárate para la próxima bomba.